Capítulo 4. Memoria episódica. Punto 4.1. Introducción. Disponemos de un amplio arsenal de experiencias personales vividas en un momento, tiempo, concreto de nuestras vidas y un lugar, contexto, determinado que podemos transmitir, verbalizar, con relativa facilidad a otras personas. Además, la descripción que realizamos al verbalizar estos recuerdos coincide con la noción de memoria comúnmente utilizada en nuestro lenguaje cotidiano. Es un contexto científico. Los investigadores de la memoria se refieren a este sistema de memoria como memoria episódica, memoria de eventos para algunos autores como Squire. En 1972, Endel Tulbin introduce el término de memoria episódica. Tulbin en 2002, Episodic Memory, From Mind to Brain. La memoria episódica es un sistema de memoria orientado al pasado, de evolución reciente, desarrollo tardío y deterioro temprano, más vulnerable que otros sistemas de memoria a la disfunción neuronal, y probablemente exclusivo de los seres humanos. Hace posible el viaje mental en el tiempo a través del tiempo subjetivo, del presente pasado, lo que permite reexperimentar, a través de la conciencia autonoética, las propias experiencias anteriores. Sus operaciones requieren, pero van más allá del sistema de memoria semántica. La recuperación de información de la memoria episódica, recuerdo o rememoración consciente depende del establecimiento de un conjunto mental específico denominado modo de recuperación episódica. La memoria episódica es atendida por una red ampliamente distribuida de regiones corticales y subcorticales del cerebro que se solapa con las redes que atienden a otros sistemas de memoria, pero que también la superan. Las propiedades principales de la memoria episódica serían un desarrollo evolutivo más bien tardío, que contrastaría con su deterioro más bien temprano, su aparente exclusividad humana y en relación a los recuerdos autobiográficos, la conciencia autonoética que lo caracteriza, un conjunto de redes neuronales específico pero no exclusivo, y su compleja interrelación con el sistema de memoria semántico. Fue Tulbin, al inicio de los años 70, quien diferenció entre dos subsistemas de memoria declarativa. Primero, memoria episódica y segundo, memoria semántica. La memoria episódica para recordar las experiencias personales cotidianas, recuerdo, y la memoria semántica para almacenar y recuperar el conocimiento factual, conocimiento. Tulbin y otros autores se centraron en determinar las propiedades distintivas de ambos sistemas declarativos con el objetivo de establecer su independencia e identificaron fuentes de evidencia que apoyaban esta disociación. El contexto espaciotemporal bajo el que se representan los contenidos episódicos es una de las propiedades que mejor describe la naturaleza del sistema episódico, contexto que no se encuentra en el semántico. Los contenidos y su organización en el sistema cognitivo, la experiencia a la hora de recuperar tales contenidos, la influencia de las interferencias, olvido, la forma de adquisición o el propio acceso a la información constituyen divergencias que no podemos obviar a la hora de entender las propiedades diferenciales de ambos subsistemas. La evidencia de los estudios en neuroimagen, las investigaciones realizadas en poblaciones de diferentes edades o de estudios realizados con pacientes amnésicos. Estudios realizados con el paciente amnésico K.C., que, aun teniendo preservada la memoria semántica, no era capaz de recordar ninguna de sus experiencias personales pasadas, o el caso de pacientes con amnesia semántica que manifiestan la disociación opuesta, deterioro de los contenidos semánticos y la conservación de sus experiencias personales. Desde sus inicios, ambos sistemas se presentan como independientes para la mayoría de los autores y, por tanto, cada línea de investigación ha explorado su respectivo sistema con tareas de laboratorio y materiales específicos. Sin embargo, aunque esta tradición continúa en la actualidad, no podemos afirmar que se trate de sistemas totalmente independientes. En los años 80, Tulbin se vio en la necesidad de reconceptualizar sus ideas previas sobre la memoria episódica y semántica, proponiendo un acercamiento a las cualidades que ambos sistemas compartían a pesar de estar funcionalmente separadas. De esta forma, Tulbin, en 1983, situó a la memoria episódica como una subcategoría de la memoria semántica. Situó a la memoria semántica como un prerequisito para la memoria episódica.
en 2002, lo vuelve a confirmar al decir que las operaciones de la memoria episódica requieren, pero van más allá, de la memoria semántica. Punto 4.2.1. Experiencias de recuperación. En los años 70, Turbin identificó dos tipos de memoria dentro de la memoria a largo plazo: memorias semánticas y episódicas. Esta distinción se basó principalmente en las tareas de memoria utilizadas en el laboratorio para evocarlas. En 1983, Turbin define ambos conceptos en términos de sistemas de memoria. Sistemas mente-cerebro, funcionalmente diferenciados, aunque superpuestos. Además, plantea una distinción basada en la experiencia subjetiva entre dos tipos de conciencia asociados a cada uno de estos sistemas. La conciencia autonoética o autoconocimiento, como propiedad definitoria de la memoria episódica, nos permite viajar en el tiempo al recordar experiencias personales en las que estuvimos presentes. Turbin utilizó el término recordar para referirse a este tipo de conciencia durante el proceso de recuperación. La conciencia noética o conocimiento relacionada con la memoria semántica se expresa sin ningún tipo de autorrecuerdo y se caracteriza por la conciencia de familiaridad. Turbin utilizó los términos conocer, saber para describir este tipo de conciencia durante el proceso de recuperación. Aquí tenéis la figura 4.2 por si la queréis ver. En 1985, Turbin demostró que los participantes de sus estudios podían comprender e informar con facilidad de los dos tipos de conciencia utilizando las respuestas de recordar y saber. Por ejemplo, en las pruebas de reconocimiento, además de identificar qué palabras habían estudiado previamente, estaban entremezcladas con palabras nuevas, tenían que responder si las recordaban o las sabían. El proceso de recordar implica la recuperación consciente de información en la memoria, en el cual reconstruimos una experiencia pasada y recordamos detalles específicos y contextuales asociados a ella. Al recordar, somos capaces de revivir eventos pasados y traerlos a nuestra conciencia, experimentando nuevamente la sensación de haberlos vivido. Por ejemplo, al recordar un cumpleaños especial, podemos evocar detalles como el lugar, las personas presentes y las emociones que experimentamos. El proceso de saber implica la familiaridad con la información almacenada en la memoria semántica. Es más automático y rápido que el proceso de recordar. Saber algo no implica recordar el contexto o los detalles específicos asociados, pero sentimos que la información es conocida y nos hemos encontrado previamente con ella. Por ejemplo, al realizar un examen tipo test, podemos saber la respuesta sin recordar cómo o cuándo aprendimos esa información. Esta distinción dio lugar al procedimiento de recordar-saber, uno de los procedimientos metodológicos más utilizados para separar entre las contribuciones que la recolección, recordar y la familiaridad, saber hacen al proceso de reconocimiento. Punto 4.2.2. Principales modelos teóricos. Dos propuestas destacadas fueron las de Squire en 1987-2004 y Schachter y Turbin, 1994. Ambos modelos son bastante compatibles. Reconocieron la existencia de múltiples sistemas de memoria que funcionan de manera interconectada y que son responsables de diferentes tipos de memoria y habilidades cognitivas. Sentaron las bases para futuras investigaciones y teorías sobre los sistemas de memoria y han sido de gran influencia en el campo de la psicología y la neurociencia cognitiva. En su propuesta inicial, Squire utilizó el término memoria de eventos para referirse al sistema de memoria episódica dentro de la memoria declarativa. Puso un énfasis en el origen neuroanatómico al distinguir entre memoria declarativa, que sería consciente y explícita, involucrada en el recuerdo de hechos y eventos específicos y que depende principalmente del hipocampo y estructuras adyacentes, y a través de este sistema somos capaces de recordar y evocar conscientemente eventos y hechos pasados. Y por otro lado estaría la memoria no declarativa, que es de carácter más automático, que se pondría en marcha sin necesidad de un recuerdo consciente de cómo lo aprendimos. Se relaciona con el aprendizaje procedimental y las habilidades motoras, entre otros, y tiene un origen en sistemas cerebrales diferentes como los ganglios basales y el cerebelo.
Schachter y Tulvin establecieron la distinción entre los diferentes sistemas de memoria desde una perspectiva más representacional. Se centraron en las características y propiedades de la información almacenada en la memoria. Hicieron una importante distinción entre el sistema semántico y el sistema episódico. El sistema semántico representaría el conocimiento general sobre el mundo como conceptos, hechos y significados, mientras que el sistema episódico representaría los eventos específicos y personales con su contexto espacial y temporal. Punto 4.3. Procesos de memoria. En los años 50, a partir de la metáfora del ordenador o metáfora de la máquina, desde el paradigma de la psicología cognitiva, se ha definido a la memoria como el proceso cognitivo mental encargado de codificar, almacenar y recuperar posteriormente la información previamente codificada. Habría tres procesos: el de codificación, el de almacenamiento y el de recuperación. Y en el proceso de codificación, la información del mundo externo llega a nuestro sistema de memoria a partir de entradas o registros sensoriales y debe adaptarse a una forma que el sistema pueda manejar con el objetivo de que pueda ser almacenada. Puede transcribirse utilizando diferentes códigos de representación, por ejemplo, de manera visual, imagen, verbal o acústica, sonido o semántica, significado. Las pruebas que se suelen utilizar para evaluar el formato en que se representa esta información en los diferentes sistemas de memoria sugieren que en la memoria a corto plazo es la codificación verbal o acústica la que parece predominar, y en la memoria a largo plazo parece ser la codificación semántica, aunque admitiría cualquier código de representación. El proceso de codificación suele dividirse además en dos subprocesos más específicos: la adquisición y la consolidación. En la adquisición es el proceso durante el cual los inputs provenientes de las memorias sensoriales son registrados en el sistema cognitivo para someterse a diferentes análisis. En la consolidación, el sistema cognitivo se encargaría de la creación de representaciones o huellas de memoria cada vez más fuertes. En este proceso, el sueño juega un papel esencial. El segundo proceso sería el proceso de almacenamiento. El almacenamiento, más que un proceso en sí, representaría el estado en el que se encuentra la información codificada. Una de las formas de describir ese estado consistiría en determinar la naturaleza de los almacenes de memoria, dónde, en grama, se almacena la información, cuánto tiempo, duración, está disponible, qué cantidad, capacidad, de información se puede almacenar en cada momento, qué tipo, códigos de representación, de información se guarda. La investigación clásica se ha centrado en describir y analizar las diferencias en el almacenamiento de la información de los sistemas a corto y a largo plazo. Por otro lado, estaría el proceso de recuperación, que implicaría cómo el sistema accede a las representaciones o huellas de memoria para poder utilizarlas en el momento presente o futuro. La forma en la que codificamos y almacenamos la información afecta a la forma en que la recuperamos. Los procesos de codificación y recuperación no son independientes. Punto 4.2.2. Codificación y almacenamiento. Factores que influyen en la eficacia del proceso de codificación de la memoria es como, por ejemplo, el tiempo en el que nos exponemos a un evento específico, la frecuencia con la que interactuamos con algo, la atención que le prestamos, el nivel de profundidad con el que procesamos la información entrante y las estrategias que utilizamos para organizarla. Tiempo de exposición. Si observamos algo durante suficiente tiempo, después lo recordamos con más facilidad que si simplemente lo vemos de pasada. Podríamos preguntarnos si la cantidad de tiempo que un estímulo está físicamente disponible para que lo examinemos afectará a nuestro recuerdo posterior. Existe evidencia de que efectivamente el tiempo de exposición a un estímulo parece tener efectos sobre el aprendizaje. Gilun y Shiffrin, 1984, presentaron un determinado material para que fuera memorizado variando el tiempo que los participantes lo tenían disponible, de 1 a 3 segundos.
Los resultados mostraron que tanto el recuerdo como el reconocimiento fueron significativamente mejores cuando durante la codificación los participantes estuvieron expuestos a 3 segundos a los materiales frente a la exposición más breve, 1 segundo. Hippel y Hawkins, 1994, evaluaron el efecto del tiempo de exposición del estímulo en 2 tareas explícitas de recuerdo, una con claves perceptivas, grafémicas y otras con claves semánticas, y en 2 pruebas implícitas, una perceptiva y otra conceptual. Es decir, utilizaron un diseño 2x2x6, tipo de prueba perceptiva conceptual por medida de memoria implícita o explícita por tiempo de exposición, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 milisegundos. En total, 10 palabras para cada tiempo de exposición en 4 grupos diferentes. 2 grupos realizaron las tareas de memoria implícita, uno la tarea perceptiva y el otro la conceptual. Los otros 2 grupos realizaron las tareas de memoria explícita, uno la perceptiva y otro la conceptual. En la fase de estudio o codificación se les presentó a los 4 grupos cada palabra pidiéndoles que emitieran un juicio sobre lo agradable que les parecía la palabra visualmente utilizando una escala Likert de 5 puntos y basándose en el tamaño, la forma y el patrón de letras de la palabra. En la fase de test o prueba, los participantes en las condiciones de memoria implícita realizaron las tareas de compleción de fragmentos de palabras, tipo perceptivo, o de conocimiento general, tipo conceptual. Los participantes en las condiciones de memoria explícita, perceptiva y conceptual, realizaron las tareas de recuerdo con claves. Los autores encontraron que en las tareas de memoria implícita el tiempo de exposición produjo un aumento de la memoria perceptiva implícita, pero no de la memoria conceptual implícita. Esta disociación, sin embargo, no se replicó en las tareas explícitas, donde el tiempo de exposición condujo a aumentos tanto en la memoria explícita perceptiva como en la conceptual. Y bueno, a la derecha tenemos la figura 4.3 en la que podemos ver estos resultados de forma gráfica. Parece que el tiempo de exposición durante la codificación explícita tiene una influencia positiva en el aprendizaje. A mayor tiempo de exposición, mejor recuerdo posterior. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la frecuencia con la que nos exponemos a algo puede tener un impacto significativo en la memoria. Frecuencia de exposición, el espaciado y el efecto de la práctica distribuida. Baddeley y Lohmann comprobaron que la repetición de algo es fundamental para el aprendizaje. En su estudio, evaluaron los efectos de la práctica en un contexto fuera del laboratorio. En los años 70, la oficina de correos británica tuvo que enseñar en poco tiempo a carteros nobles a introducir códigos postales en unas máquinas especiales. Como el tiempo es oro, estos investigadores se plantearon averiguar cómo enseñar a estos carteros a realizar su trabajo de la forma más rápida y eficiente. Con este objetivo, crearon 4 grupos de aprendizaje diferentes que entrenaron en función de la duración de las sesiones, de 1 a 2 horas, y la frecuencia de las mismas, 1 o 2 veces al día. El primer grupo tuvo una sesión de entrenamiento al día de 1 hora de duración. El segundo grupo tuvo también una sesión de entrenamiento al día, pero de 2 horas de duración. El tercer grupo realizó 2 sesiones al día de 1 hora de duración. Y el último grupo realizó 2 sesiones al día de 2 horas de duración. La VD utilizada para medir el aprendizaje en función de la frecuencia y la duración de las sesiones fue el número de pulsaciones correctas por minuto, es decir, la variable dependiente. Fue el número de pulsaciones correctas por minuto. En la figura 4.4 que tenemos a la derecha, podemos ver que el aprendizaje más eficiente se produjo en el grupo que recibió una sesión de 1 hora al día. El menos eficiente fue el grupo entrenado durante 2 sesiones de 2 horas,
ya que después de las mismas horas de práctica, el grupo de una sesión por 1 hora alcanzó la máxima velocidad de pulsaciones en comparación con el resto de grupos. Es decir, que, siendo el número de horas dedicadas al aprendizaje el mismo, solo cambió la distribución de las sesiones de aprendizaje. Estos resultados parecen apuntar a que es preferible que el aprendizaje se distribuya a lo largo del tiempo en lugar de hacerlo de forma masiva. Es lo que se conoce como el efecto de la práctica distribuida. Ebbinghaus, en sus estudios con las sílabas sin sentido, ya observó que la cantidad de aprendizaje depende del total del tiempo de una persona dedicada a aprender. Sin embargo, este tiempo no es constante. El tiempo que empleamos la primera vez que queremos aprender algo es mucho mayor que el que necesitamos para seguir aprendiendo una segunda, tercera o cuarta vez. Se produce un ahorro en el reaprendizaje del material. La práctica distribuida sugiere que nos podemos aprovechar de este ahorro y repartir los episodios de aprendizaje a lo largo del tiempo, en lugar de condensarlos todos en un único episodio. Produce un beneficio robusto en el aprendizaje y la memoria que se ha encontrado en diferentes rangos de edad y en una amplia variedad de tareas de aprendizaje de distinta dificultad, con diversos materiales y en contextos tanto de laboratorio como aplicados. Una de las hipótesis que pueden explicar el efecto de la práctica distribuida más utilizadas se relaciona con el efecto del espaciado, según el cual a la hora de realizar un aprendizaje es más efectivo dejar espacio, tiempo, entre las presentaciones porque esto facilita el recuerdo. Madigan, 1969, realizó varios experimentos en los que exploró el recuerdo libre de listas de palabras en las que algunos elementos se presentaban una sola vez, otros elementos se presentaban 2 veces. En este caso, el autor manipuló la variable independiente retardo, el número de palabras que intervenían entre la primera y la segunda presentación. Los resultados fueron que la probabilidad de recordar las palabras presentadas 2 veces aumentaba a medida que lo hacía el desfase entre presentaciones, es decir, cuando había mayor retardo entre las 2 presentaciones. Este efecto es un hallazgo robusto y fiable, respaldado tanto por estudios conductuales como de imagen. Sin embargo, sus mecanismos cognitivos y/o neuronales no están tan claros. Una primera hipótesis sugería que espaciar las presentaciones evitaba un procesamiento deficiente de los estímulos que se presentaban de manera masiva, habituación atencional. Otras hipótesis sugieren que la exposición repetida a un elemento sirve como recordatorio de la experiencia previa con el mismo, promoviendo así la retención a largo plazo. Esa explicación se conoce como hipótesis de la recuperación en la fase de estudio y fue propuesta por Tíos y de Agostino, 1976. Los efectos de espaciado se producen cuando, tras la segunda presentación de un elemento, las personas recuperan la presentación anterior y añaden información adicional al rastro de memoria. Pock y Allen, 1970, sugirieron que el beneficio del espaciado se produce porque al aumentar el tiempo entre las repeticiones de un ítem en el estudio, también aumenta la probabilidad de que el ítem sea codificado de forma diferente debido a los cambios en el entorno, ya que es fácil que la codificación se dé en más de un contexto. Esta hipótesis de la variabilidad de la codificación resalta la idea de que, en condiciones de estudio espaciado, dado que la codificación de un ítem se produce presumiblemente en más de un contexto, es más probable que uno o más de estos contextos se reintegren parcialmente en la recuperación posterior, mejorando así la retención global del ítem. Más recientemente, el efecto del espaciado se ha relacionado con el proceso biológico de la consolidación. Landauer, en 1969, propuso que la primera aparición de un ítem inicia un proceso de consolidación que debe seguir su curso para que la segunda aparición sea más eficaz para el aprendizaje. Sin embargo, si la segunda ocurrencia se produce demasiado pronto, añade poca actividad neuronal a la primera ocurrencia ya activa, lo que resulta en una consolidación adicional mínima. No se puede descartar
que sean la combinación de un procesamiento deficiente, la variabilidad contextual, la recuperación e incluso el proceso de consolidación, los que produzcan los beneficios del espaciado en diferentes tipos de tarea de aprendizaje y memoria. Hipótesis de la codificación dual. Finales de los años 60 y principios de los 70. La importancia de las imágenes visuales en el recuerdo de las palabras impacta contra los principios básicos de los seguidores de la Escuela del Aprendizaje Verbal iniciada por Ebbinghaus. Este descubrimiento, realizado por Allen Paivio en 1969-1971, parecía sugerir que las palabras que se presentaban en los estudios que los participantes tenían que memorizar generaban una imagen visual, código de representación, que sería un buen predictor del recuerdo posterior. Y bueno, aquí podemos ver, tenemos un ejemplo en el recuadro 4.1, por si lo queréis ver. Seguramente la lista más fácil de recordar haya sido la lista C, después la lista B y por último la lista A, con un menor número de ítems recordados y menos ítems anotados porque sus elementos son palabras más difíciles de imaginar y más abstractas. A diferencia de las listas B y C, que incluyen palabras concretas e imaginables, en la lista C además están relacionadas semánticamente, lo que facilitaría su recuerdo. Paivio explicó estos resultados a partir de la hipótesis de la codificación dual. Las palabras concretas que son fácilmente imaginables se codifican por dos vías. Primero la vía verbal, significado, y por otro lado la vía visual, representación visual. Las palabras que pueden imaginarse fácilmente pueden hacerlo a través de las dos vías, y cuando una no funciona, siempre puede recurrir a la otra. Vale, ahora pasamos a la hipótesis de los niveles de procesamiento. En los años 70, los investigadores de la memoria habían observado que en sus experimentos la información semántica del estímulo. Se propusieron diferentes hipótesis para explicar el papel del significado en el recuerdo a largo plazo. Uno de los primeros intentos se basó en los diferentes códigos de representación utilizados por la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. En la memoria a corto plazo, los códigos fonológicos basados en el sonido se caracterizarían la representación en este sistema. En la memoria a largo plazo, la representación de la información se basaría en un código semántico, que resultaría más efectivo para recuperarla posteriormente. Esta hipótesis no explica la razón por la que un código semántico es mejor que un código fonológico para el recuerdo. Fergus Craig y Robert Lockhart, en 1972, propusieron la hipótesis de los niveles de procesamiento. El tipo de procesamiento que la persona pone en marcha cuando registra, codifica la información, determinaría la efectividad del recuerdo. Craig y Lockhart distinguieron entre un procesamiento superficial, que no implica el significado del estímulo y produce un trazo de memoria menos duradero, y un procesamiento profundo, que conlleva un análisis del significado del estímulo y resulta en un trazo de memoria de mayor durabilidad. En 1975 realizaron una serie de experimentos utilizando palabras representadas visualmente sobre las que los participantes tenían que emitir juicios diferentes. Estos juicios requerían bien de procesamiento superficial basado en los rasgos físicos de las palabras, de un procesamiento fonológico basado en el sonido, o bien de un procesamiento profundo basado en el significado. Después de evaluar el reconocimiento de las palabras en función de los tres tipos de procesamiento, encontraron una clara ventaja de la codificación profunda frente a la codificación estructural o fonológica. Y aquí tenéis el recuadro 4.2 sobre el experimento de Craig y Tulvin, sobre la hipótesis de los niveles de procesamiento. También tenéis la figura 4.5 en la que se ven reflejados los resultados, por si lo queréis ver.
El efecto de los niveles de procesamiento es robusto. Ha sido replicado en muchos estudios independientemente del tipo de tarea, recuerdo o reconocimiento. Es robusto independientemente de si el aprendizaje es intencional. Los participantes saben que tendrán que realizar una prueba de memoria después, o incidental. No saben que tendrán que realizar una prueba de memoria después de la presentación de los estímulos. No obstante, en las últimas décadas ha sido objeto de críticas, tanto a nivel teórico como metodológico, lo cual ha impedido avances posteriores. Eysenck, en 2011, critica la ausencia de una medida objetiva de la profundidad de procesamiento o extensión de la codificación. De igual forma, aunque la profundidad afecta al componente de recuperación del recuerdo, es irrelevante a la hora de determinar las estrategias de recuperación y el componente de decisión implicado en el recuerdo y en el reconocimiento utilizados por el individuo. Vale, siguiente punto es sobre organización de la información. La organización semántica parece favorecer el aprendizaje. Ya hemos visto que el procesamiento semántico o basado en el significado de los estímulos facilita el recuerdo, hipótesis de los niveles de procesamiento. Pero, ¿hay otras formas de organizar la información para facilitar su recuerdo? La respuesta rotunda es sí. Los primeros estudios experimentales, utilizando pruebas de recuerdo serial en las que el participante debe informar a los elementos estudiados en el mismo orden de presentación que en la fase de prueba, trigramas de sílabas en sentido de Ebbinghaus, no permitían verificar el papel de la organización del material. Los trabajos posteriores, utilizando las pruebas de recuerdo libre, donde el orden de los elementos en la fase de prueba es el que el propio participante decide, han mostrado que la organización de la información a estudiar es beneficiosa para la memoria. El estudio de Bauer y colaboradores en 1969 es un claro ejemplo de organización jerárquica. Uno de los objetivos fue el de comparar el recuerdo libre de listas de palabras que se presentaban bien de forma jerárquica, lo podemos ver en la figura 4.6, o bien de forma aleatorizada, todos los ítems entremezclados. Sus resultados mostraron que el recuerdo de los ítems en la presentación jerárquica fue mayor, aproximadamente 65% de media, que en la condición aleatorizada, aproximadamente 19%. Otras formas de organizar la información también facilitan el recuerdo. ¿Recuerdas cuando aprendiste las preposiciones a, ante, bajo, cabe, con en orden alfabético? Este tipo de organización fue denominada por Tulbin en 1968 como organización primaria e incluiría estrategias como la ordenación y o el agrupamiento, chunking o agrupamiento. La organización secundaria, por su parte, implicaría estrategias fonológicas y semánticas. La evidencia científica parece sugerir que tanto si es el experimentador el que impone una organización determinada, por ejemplo, presentando pares de palabras asociadas, hombre, mujer, o relacionadas semánticamente, enfermero, medicina, paciente, cirugía, venda, en la fase de codificación o estudio, como cuando es el propio individuo el que utiliza su propia organización subjetiva, este se beneficia del hecho de que la memoria humana aparentemente se encuentra organizada de algún modo. Vale, siguiente punto sobre aprendizaje incidental y aprendizaje intencional. ¿La intención de aprender algo mejora el aprendizaje? En una situación experimental, la distinción entre aprendizaje incidental e intencional viene marcado por la naturaleza de las instrucciones realizadas en la fase de codificación. En las pruebas de aprendizaje incidental, el individuo no sabe que después de encontrarse con el conjunto de ítems que el experimentador le ha presentado, tendrá que realizar una prueba de memoria. En las tareas intencionales, el experimentador deja claro que un tiempo después de la presentación de los ítems, se les pedirá que los recuerden. En los primeros resultados obtenidos en laboratorio, no parecía que fuera importante el propósito de las instrucciones recibidas, la intención de aprender, como podríamos pensar, sino más bien
qué es lo que se hacía con la información recibida, en este caso, la naturaleza de las actividades realizadas durante la codificación de la información. Estudios pioneros como los de Mandler, O'Hare y Jenkins fueron claves para esta afirmación. En los años 60, Mandler realizó un experimento en el que pidió a 4 grupos de participantes que visualizaran un conjunto de tarjetas en las que aparecía una palabra escrita. Todos los grupos recibieron las mismas tarjetas, pero las instrucciones sobre qué tenían que hacer con las tarjetas difirieron. 2 grupos recibieron instrucciones explícitas para estudiar las palabras porque después realizarían una prueba de memoria, con la diferencia de que a uno de ellos solo se dio esta instrucción. Al otro grupo, además, se le pidió primero que agrupara las palabras en función de la categoría. Los resultados mostraron un rendimiento similar de todos los grupos, a excepción del grupo de aprendizaje incidental. Este se limitó a colocar las tarjetas en columnas y rindió peor, aunque el grupo que procesó las palabras semánticamente rindió de manera similar a los grupos de aprendizaje intencional. Estudios posteriores del grupo de Jenkins corroboraron estos resultados. Hare y Jenkins presentaron un listado de 24 palabras a 7 grupos de estudiantes universitarios. Los participantes en 6 de los grupos tenían que realizar alguna de estas 3 tareas: juzgar lo agradable y desagradable que les resultaba la palabra, detectar qué palabras del listado contenían una determinada letra, por ejemplo la letra E, y estimar el número de letras que contenían las palabras. 3 grupos realizaron su tarea en condición de aprendizaje incidental, mientras que los otros 3 en condición de aprendizaje intencional. Un último grupo, un grupo de control, no recibió ninguna de las 3 instrucciones que recibió el resto de los grupos y solo realizó la prueba de recuerdo libre al finalizar la sesión. 2 variables independientes manipuladas. La primera fue el tipo de aprendizaje y tenía 2 niveles, incidental por un lado e intencional por otro. La segunda variable independiente fue el tipo de instrucción recibida en la fase de codificación-estudio y tenía 4 niveles: tarea agradable-desagradable, detección de la letra E, número de letras, sin orientación. Ambas variables independientes fueron manipuladas entre sujetos. La variable dependiente principal fue el número de palabras recordadas en la fase de prueba. Los resultados mostraron que, independientemente de la intencionalidad o no del aprendizaje, el mejor recuerdo se dio cuando los participantes tuvieron que codificar semánticamente las palabras en la fase de estudio, orientación agradable-desagradable. La intencionalidad en el recuerdo solo fue significativa en la condición de orientación, número de letras, donde la codificación realizada fue estructural, así como ligeramente en la condición de detección de la letra E, que también parece exigir una codificación estructural. Y aquí tenemos la figura 4.7 sobre los resultados representados gráficamente, por si lo queréis ver. En resumen, en tareas de laboratorio se ha observado que la intencionalidad en el recuerdo no es necesariamente el mejor predictor del rendimiento en las tareas de memoria. Sin embargo, esto plantea la pregunta de si prestar atención a algo es necesario para recordarlo, y si los resultados obtenidos se pueden extrapolar al funcionamiento de la memoria en el mundo real. Pasamos al siguiente punto, que es sobre el papel de la atención. Muchos estudios han demostrado que la falta de atención puede provocar amnesia para los estímulos previamente percibidos. Las investigaciones pioneras realizadas por Mack y Rock en 1998 demostraron que cuando las personas no dirigen su atención a un objeto que se presenta directamente en su campo visual, dejan de ver el objeto, fenómeno conocido como inattention blindness o ceguera inatencional. Esta amnesia por falta de atención ha sido explicada por Wolf 1999 como un fallo en el control atencional
y la interrupción en la codificación de los objetos en la memoria. La memoria incidental para objetos cotidianos es bastante pobre en lo que respecta a los detalles, y la ceguera inatencional ha sido uno de los mecanismos utilizados para explicar el bajo rendimiento de nuestra memoria con objetos con los que interactuamos en nuestro día a día. Respecto al papel de la atención en la memoria episódica, muchos trabajos han explorado las relaciones entre atención y memoria cuando la recuperación es explícita, declarativa, y también implícita, no declarativa. Tanto en tareas de recuperación explícita como implícita se han manipulado los efectos de la atención tanto a través de sus mecanismos divididos como de sus mecanismos selectivos. Las manipulaciones también se han realizado durante las fases de codificación o de recuperación. La atención dividida, AD, implica repartir los recursos entre dos tareas. La atención selectiva, AS, requiere que los participantes seleccionen uno o varios estímulos mientras ignoran o inhiben otros estímulos. Manipulaciones de la atención durante la fase de codificación de estímulos. En condiciones de atención dividida, durante esta fase se reduce mucho el rendimiento posterior tanto si se utilizan tareas de recuerdo como si se utilizan tareas de reconocimiento. Las manipulaciones de la atención selectiva producen déficits similares a los de las producidos en las condiciones de atención dividida. Uno de los estudios pioneros en este contexto fue el de Rock y Goodman, 1981, sobre la interacción entre la atención selectiva y la memoria de reconocimiento. A los participantes se les presentaban objetos individuales en la condición de atención plena y superpuestos en la condición de atención selectiva. Los resultados mostraron que en la condición de atención selectiva, objetos solapados, el rendimiento de memoria fue más bajo en la condición de atención plena. Y aquí tenemos la figura 4.8 sobre los estímulos utilizados. Manipulaciones de la atención durante la fase de recuperación de la memoria. Craig y colaboradores en 1996 presentaron auditivamente a sus participantes listas o pares de palabras. El objetivo era examinar los efectos de la atención dividida en la codificación y la recuperación en las tareas de recuerdo libre, recuerdo con claves y reconocimiento mientras realizaban una tarea visual de tiempo de reacción, TR, secundaria que exigía respuestas manuales. Cuando la atención dividida se manipuló durante la codificación, el rendimiento se redujo bastante en comparación con las condiciones de atención plena. La fase de recuperación cuando la atención dividida se manipuló durante la fase de recuperación, apenas se vio afectado el rendimiento en la memoria. Sin embargo, algunos estudios han obtenido resultados contradictorios. Webb y Nabe-Benjamin, 2013, examinaron la influencia de la atención dividida durante la recuperación y encontrando que los participantes tenían un rendimiento inferior en las condiciones de atención dividida en comparación con las condiciones de atención plena. Moen y colaboradores en 2017 también encontraron efectos negativos de la distracción durante la fase de recuperación. Sintetizando, la atención parece ser necesaria tanto durante la codificación como durante